Y ese es el modelo UCHIP, que yo lo he presentado pues en algunos espacios académicos y demás, que no pretende de ninguna forma ser una verdad, que es más un modelo orientativo para mi práctica y que si ustedes quieren tomar algunas de esas cosas, pues bienvenidos. Entonces, voy a pasar primero muy rápido por la historia. Esta es el título de mi tesis de pregrado, año 88. Yo fui jugadora de tenis de mesa, jugué 23 años de mi vida y bueno, desde los 10 años estuve, digamos, involucrada en procesos de alto rendimiento y pues obviamente mi tesis la hice con tenis de mesa, efectos de un programa de expresión corporal sobre la manifestación de conductas escénicas y escénicas en jugadores de tenis de mesa. Para hacer el rollo corto, lo que yo me dediqué fue a observar. Mi padre era un aficionado a filmarnos a todos, a mi hermana, a mí y a todos mis compañeros, gracias a Dios, porque con eso pude hacer yo mi investigación. Así que yo saqué una línea base durante 8 años de 10 deportistas y empezamos a construir un instrumento para evaluar cuáles eran las conductas típicas competitivas en los momentos entre puntos. Cuando se termina un punto, inicia el otro, en ese espacio, cuáles eran las conductas emocionales positivas. Tomamos algunas teorías de Ekman, en fin, sobre comportamiento normal y construimos un instrumento. En verdad, cuando yo hoy leo esta investigación y veo que lo que aplicamos como intervención fue un programa de expresión corporal, hace unos años me daba pena, me daba lástima, ¿cierto? Y yo decía, guau, qué oso, decimos en Colombia, qué oso haber hecho un programa de expresión corporal. Hoy no lo siento ni tan así, ¿no? Hoy creo que he ido cambiando un poco mi percepción y creo que hay muchos otros tipos de intervención que podrían ser válidos para la psicología. De hecho, en esta investigación lo fue. Nosotros lo que mostramos fue que evidentemente el programa le había ayudado a los deportistas a mejorar su comportamiento emocional durante competencia. Pero bueno, ese fue un poco el inicio. Luego, pues yo me especialicé, fui a España, estudié, en fin, y empezamos a hacer una psicología del deporte, entre comillas, más técnica, ¿no? Más dedicada a cómo mejorar tu atención, cómo mejorar tu ansiedad, cómo controlar los pensamientos, cómo mejorar tu confianza, en fin. Y gran parte de la década del 80, 90, yo creo que hasta el año 2000, muchas de mis intervenciones eran sobre hábitos y rutinas de entrenamiento, sobre cómo hacer un mejor programa de entrenamiento mental, cómo estructurar mejor una rutina para cada deporte, una psicología muy aplicada, muy de campo, que también tiene cosas interesantes, pero que también lo van a ver ustedes, para mí se quedó corto. En esa historia, pues trabajé de manera privada, con compañías, en fin, y también pues en los entes, digamos, del deporte más renombrados de mi país, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte, Coldeportes, Comité Olímpico, en fin. Pero allí, de hecho, yo recuerdo que cuando yo llegué al centro de alto rendimiento por primera vez, la psicóloga que estaba allí era una psicóloga también contemporánea mía, con otra formación y no con formación específica, que me culpaba de ser una persona muy técnica, ¿no? Ella me decía, Sandra, es que tú eres solo técnica. Y yo decía, pues sí, la psicología del deporte es eso. La psicología del deporte es un área aplicada a la psicología, no es psicoanálisis, no es terapia, yo no necesito un diván. Eso era lo que yo pensaba en ese momento. Hoy creo que con ella podría tener una charla un poco más amistosa, porque mi pensamiento también ha ido cambiando. Pero bueno, eso es lo que pasaba en ese momento. Entonces, pues vean, este es un típico modelo de una rutina en un deporte, por ejemplo, como el tenis, ¿no? Activo, manejando una respiración, después retengo, después cuando termino el punto hago esto y esto y esto. Ni malo ni bueno. Es una psicología aplicada. Lo que pasa es que a partir de ahí, yo creo que hay cosas que uno puede, yo veo esa historia hacia atrás y que yo puedo rescatar, ¿no? Uno es el instrumento, el registro de conductas típicas competitivas. Es un instrumento que está por ahí publicado en mi libro, que bueno, que yo creo que fue un buen esfuerzo y que yo lo he usado hoy muchas veces para cuantificar comportamiento durante la competencia. Está bien, vale la pena. La formación básica de los deportistas en técnicas y rutinas. Yo creo que obviamente un deportista debe saber cómo mejora su atención, o cómo controla su ansiedad, o cómo mejora su confianza, o cómo bloquea un pensamiento, qué sé yo.
y debe tener unas rutinas estructuradas con un objetivo psicológico, un objetivo mental claro. Eso me parece a mí que es bastante válido siempre y cuando además el deportista sepa para qué lo está usando, ¿no? Porque a veces hay deportistas que tienen rutinas y no saben ni por qué las tienen, ni para qué les sirven. Y yo, cuando eso sucede, siempre le digo, ok, entonces no has tenido entrenamiento mental. Si tú no sabes para qué estás respirando, por qué vas a la toalla, miras las cuerdas así, piensas así, y no sabes cuál es el objetivo de esa intervención, pues realmente no ha habido para mí entrenamiento mental. Y de eso también rescato una metodología de trabajo. Nosotros, entre el año, yo diría que 2000 al 2013 casi, hicimos muchos protocolos de intervención en campo, muchos protocolos. Yo estuve 5 años en fútbol profesional y todo lo manejábamos con protocolos de intervención muy específicos aplicados al fútbol y demás. Creo que de allí pueden salir unas buenas publicaciones como para que cuando un psicólogo o un entrenador incluso quiere hacer algún tipo de intervención absolutamente aplicada, pues podría tomar un protocolo de esos y saber cómo con un ejercicio de, no sé, desplazamiento y cambio de ritmos y demás, podría trabajar activación o atención o control cognitivo y demás. Eso me parece que es una metodología interesante. Sin embargo, yo sentía un gran vacío durante esos años, ¿no? Porque yo tenía deportistas, o he tenido muchos deportistas buenísimos en sus rutinas, buenísimos en sus técnicas, que tú los mides, tú los evalúas, en fin, pero unas veces les va bien, otras veces les va mal. Igual, esa es la realidad del deporte. Sin embargo, tú siempre quieres tener un deportista que sea cada vez más consistente en su rendimiento. Y siempre me preguntaba yo, ¿por qué hay deportistas que lo hacen mejor que otros? Que aunque a veces no tengan el mismo talento, la misma habilidad técnica, y mentalmente hayan hecho el mismo o un similar trabajo, ¿por qué unos triunfan y por qué otros no triunfan? Y también me aburría mucho durante esa etapa repetir y repetir, ¿no? Entonces yo le enseño al deportista a respirar, y al otro año, ¿qué le enseño? Bueno, hay 300, 500, 1000 técnicas de respiración. Está bien, podría enseñarle otra cosa para controlar su activación o introducir la tecnología, en fin, sí. Pero cuando tú trabajas, yo he tenido deportistas con los que he trabajado 14 años de mi vida, por ejemplo. María José Uribe, una golfista muy representativa nuestra. Pero uno dice, ok, ¿qué pasa? ¿Qué más hago? Luego, ¿qué más hago? ¿Verdad? Y eso me llevó pues a cuestionarme mucho y a empezar una búsqueda para ir armando ese modelo de entrenamiento mental. Mi búsqueda ha sido orientada por estas características, por estos ítems. Uno, desde la experiencia propia como deportista, desde la experiencia con mis deportistas, buscando en la psicología respuestas a sus experiencias. Otro, por supuesto, desde la psicología, desde lo que leemos, desde lo que investigamos, desde lo que se ha escrito, hacia la experiencia deportiva. De la psicología obviamente cada vez más aplicada a la psicología del deporte, pero también hay muchas cosas en la psicología general que uno encuentra que pueden ser respuestas. Una más importante y más influyente en mis últimos 3 años ha sido estas dos. Desde la vida, desde lo que he ido viviendo en estos 3 últimos años a raíz de otras cosas que he ido desarrollando y que me ha permitido irme rodeando de mentores exitosos, no en el deporte, en otras áreas de la vida, pero de los cuales uno aprende mucho, porque si tú te rodeas o puedes aprender de una persona que, por ejemplo, no sé, pasó de vender libros puerta a puerta a convertirse en un multimillonario exitoso y reconocido, uno dice, bueno, esa persona tiene que usar algunas herramientas de fortaleza mental, algo tiene que pasar en su cabeza para que logre ciertas cosas. Y así he empezado como a seleccionar y a leer algunas personas que son muy exitosos en su vida. Por eso la invitación mía hoy con el modelo es a pensar no solo en cómo la fortaleza mental primero se aplica al deporte, pero es extensiva a cualquier aspecto de la vida, pero segundo es que todos nosotros los que estamos en esta sala necesitamos desarrollar la fortaleza mental. Y yo creo que no hay nadie en esta sala que no quiera ser exitoso, ¿sí? ¿Todos queremos ser exitosos? Sí. Por lo tanto, hay que rodearse también de gente exitosa
para que nosotros podamos aprender de ese éxito. Hay otras verdades, ahora voy a compartir con ustedes otras cosas que he leído que nunca me las enseñaron en la Facultad de Psicología, ¿no? Yo hoy día digo, ¿por qué no me dieron este libro en la Facultad de Psicología? Si es un libro que contiene, wow, un montón de información interesante. Entonces, a partir de eso he venido construyendo o remodificando, digamos, mi modelo de entrenamiento. Obviamente hay una búsqueda orientada por unos criterios de intervención. En Construyendo Psicología del Deporte, que es el libro mío que está publicado por Ginesis, yo hablo de unos criterios de intervención macrocontextual. Yo soy formada en una escuela sistémica de psicología, pero también soy licenciada en filosofía, y por ende, para mí el tener unos criterios de relación es importante. No me voy a detener en esos criterios, si quieren yo después les mando el artículo con mucho gusto, pero sí uno tiene que saber en su profesión, como psicólogo, como entrenador, qué es lo que orienta su vida y qué es lo que orienta su relación y su intervención con, en este caso, con el deporte. Entonces, desde esa búsqueda, pues empecé a construir el modelo. Empezamos con la experiencia. Esta fue la experiencia que a mí más me marcó en el desarrollo de mi modelo y sucedió, fíjense, en el año 2007. En el año 2007, María José Uribe gana el US Amateur. El US Amateur es el torneo de golf más importante que hay en el mundo del golf amateur. Lorena Ochoa, que es una gran golfista mexicana, top número 1 la del PGA, por ejemplo, no ganó ese torneo. O sea, ninguna latinoamericana hasta María José había ganado y ninguna lo ha ganado, ninguna otra latina ha ganado ese torneo. Yo trabajaba con María José desde sus 12 años, pero a la par, como les comento, tenía otras golfistas con muy buenas habilidades técnicas, campeonas mundiales juveniles incluso y demás. Pero ella fue la única que llegó. De hecho, ella es la única que sigue en el golf profesional con un éxito importante. Yo decía, ¿por qué? ¿Por qué hay deportistas que pueden tener a veces más habilidad, que trabajan igual, que yo conocía perfectamente cómo era su trabajo, cómo era de alguna forma su cabeza? ¿Por qué unos llegan o ella llega y por qué otros no? Eso me empezó a cuestionar muchísimo. Después tuve la posibilidad de acompañarla cuando se retira a la universidad en su camino profesional, en el inicio de su camino, en los torneos grandes, en el US Open y demás. Y pues obviamente tú empiezas a ver en su comportamiento formas de ser muy distintos, ¿no? Solo cuando una deportista entra al comedor donde están todas las golfistas profesionales, las top del mundo, y tú ves cómo se comporta, tú vas sabiendo que piensa distinto a esa que llega. Yo he visto ahí golfistas con muy buenas proyecciones que llegan pero no saben cómo llegar al comedor, que se sientan solas, que uno dice, todavía no tiene el pensamiento de un golfista profesional. Y muchos de esos se han quedado en el camino. Muchas de esas personas que eran consideradas revelaciones en el golf, pues no han llegado al golf profesional o no han llegado a destacarse. Entonces, esa experiencia a mí me empezó a marcar mucho. Tuve golfistas o deportistas que tuvieron la oportunidad, en el caso de esta, que es Juliana Murcia, de estar, por ejemplo, en equipos muy fuertes. Arizona State, campeón nacional en Estados Unidos. Ese equipo de Juliana, con la que yo también trabajé desde que era niña, pues hoy había golfistas que hoy en día son top 50 en el golf profesional. Azara Muñoz, en fin, muchas. Siempre yo me inquieté por hacer esa pregunta a los deportistas que tenían la posibilidad de rodearse de personas exitosas. ¿Qué hacen ellos? ¿Cómo se comportan los que ganan? ¿Qué es lo que piensan? ¿Qué dicen sobre ellos mismos? ¿Qué dicen sobre las situaciones? Para que a partir de ahí, pues ir como construyendo. Desde esa experiencia, entre el año 97 y el 2003, yo tuve la posibilidad también de ser vinculado a un programa de la ciudad, que fue el primer programa de actividad física que hubo fuerte. De hecho hoy es un programa reconocido mundialmente, y me llamaron para investigar específicamente el tema de la adhesión psicológica al ejercicio, ¿cierto? ¿Por qué la gente que inicia un programa de ejercicio abandona antes de los 3 primeros meses? Eso es un tema de adhesión. Ese tema de adhesión me llevó a hacer unas búsquedas teóricas y también desde la experiencia. Yo fui deportista de alto rendimiento, hoy pregúntenme, bueno, se nota que no hago ejercicio,
pero pregúntenme si me dan ganas. O sea, me es muy difícil. Yo digo, ¿por qué? Bueno, cuando yo empecé a investigar ese tema, me topé de casualidad con los temas cognitivos, con el tema de los esquemas de pensamiento. Y entonces empezó ya una búsqueda desde la psicología hacia la experiencia. Desde la psicología empecé a investigar en las teorías cognitivas y demás el tema de los pensamientos, porque yo lo que decía en ese momento, lo sigo pensando así, es que la gran diferencia no está en la rutina, no está en las técnicas, no, está en lo que tú piensas. La gran diferencia para mí entre un deportista y otro está en su forma de pensar. Entonces empecé a investigar mucho ese tema de los esquemas de pensamiento y a encontrar dentro de esa gran cantidad de posibilidades dos esquemas que para mí son fundamentales en el modelo. Los autoesquemas, lo que yo pienso acerca de mí mismo, y los esquemas de situaciones, de los cuales ahora voy a hablar muy rápidamente. Entonces, allí y en estos 3 últimos años, seguí trabajando sobre el modelo, ¿cierto? Pero desde la vida, desde lo que me ha pasado en estos 3 años con sus mentores, pongo ese libro allí, no sé quiénes han leído ese libro. Ok. Mira, ese es el libro que hoy en día yo le pongo a leer a todos mis deportistas primero. Primero que todo le digo, ese libro tú lo tienes que leer. En una conferencia que yo estuve con uno de mis mentores, él me dijo que él se había leído 90 veces ese libro y que él atribuía gran parte de su éxito a ese libro. Napoleón Hill escribió ese libro hace más de un siglo y en ese libro, o para escribirlo, lo que él hizo fue entrevistar a cientos de personas exitosas y allí condensa pues lo que él encontró que pensaba la gente exitosa. Piense y hágase rico es un libro que condensa, digamos, ese pensamiento. Cuando yo llegué a Colombia, después de haber escuchado a mi mentor, compré el libro, empecé a leerlo, como en la página 23, llamé a mi socia y le dije, no puede ser, o sea, abre por favor el libro, mira, te voy a leer. Napoleón Hill descubrió hace más de un siglo lo que nosotros pensábamos que habíamos descubierto en Ochi, que plop, ¿cierto? Y dije, ¿cómo así? ¿Yo por qué no conocía eso? Y por eso les digo que hay otras verdades por allí. Es un libro no académico, no tan científico, pero que sí tiene una experiencia muy interesante, que para mí es un libro de psicología cognitiva espectacular. Los invito a que se lo lean. ¿Qué pasa con eso? Pues que uno es el promedio de las personas con las cuales se rodea. Si tú quieres ser exitoso, insisto, pues tienes que rodearte de personas exitosas y también hay que estar abierto a otras informaciones y a otras cosas que pueden ser muy interesantes. Así que con ese previo, lo que empezamos fue siempre a trabajar en unos pasos que van, por una parte, desde la fundamentación teórica. Los psicólogos, bueno, tenemos esa formación y ese vicio, y siempre creemos que tenemos que estar probándolo todo. Entonces, cuando uno empieza a encontrar que algo funciona, pues quieres ponerle ahí las teorías y las referencias bibliográficas lo más actualizadas posibles, cuando en verdad también yo pienso que a veces atrás hay cosas que son absolutamente valiosas, que vale la pena considerar. Y algo que siempre tenemos que hacer es buscar las evidencias en la práctica. Yo siempre he dicho que un psicólogo del deporte se destaca porque su deportista pues sea exitoso, tenga éxito, y ahí yo tengo que ser práctico, tengo que saber qué le funciona a él, qué le sirve, qué es bueno para él. Por lo menos eso es algo de lo que yo siempre me he preocupado. Y obviamente pues yo lo que he querido ir haciendo es validando el modelo, viendo qué tan fuerte, digamos, es, y pues cuando tengo esta oportunidad de compartirlo, de socializarlo, espero que me den follow, espero que me hagan preguntas, espero que me digan que me equivoqué. Buenísimo, porque, insisto, esa es la posibilidad que uno tiene también de crecer. Ahora, voy a pasar a explicar el modelo, pero para eso, lo primero que quiero que hagan es este proceso de vaciar el vaso. Cuenta la historia que a donde un maestro zen llega un doctor y le dice, maestro, vengo a aprender de ti.
te voy a presentar todas mis credenciales, ¿no? Entonces le saca su título de pregrado, de posgrado, maestría, doctorado, postdoctorado, hiperdoctorado, en fin, todo, ¿no? Y quiero saber qué me puedes enseñar. El maestro le pregunta, ¿deseas tomar una taza de té? Claro, maestro. Le sirve la taza, el maestro empieza a llenar la taza y el doctor ve que la taza se está rebosando y el maestro sigue virtiendo agua y agua y agua y agua y agua. Dice, maestro, pero ¿no te estás dando cuenta que la taza está llena y no le cabe más información? Le dice, por lo mismo yo no te puedo enseñar nada, porque si tu taza está llena, si tu vaso está lleno, yo no te puedo enseñar nada. Entonces, una de las primeras invitaciones que yo quiero hacerles a ustedes es a vaciar la taza, a vaciar la taza, porque a veces tenemos tantas cosas en la cabeza que nos es difícil aprender algo nuevo o algo diferente. Yo creo que eso es algo que he aprendido en estos últimos años, que por lo menos a mí me ha servido muchísimo. Entonces, ¿qué es el O-Chip? Es que le gusta vaciar el vaso. Ok, listo. Listo. Fíjense una cosa, el O-Chip para mí hoy es un modelo que además, insisto, no solo busca trabajar con deportistas, sino aplicarlo a todos los ámbitos de la vida. Y eso va de la mano con una tendencia a la psicología del deporte actual. Estos son dos de los autores que yo más admiro, Terry Orlick, Robert Weinberg, y fíjense que sus dos últimos libros hacen referencia a cómo aplicar las habilidades en el deporte, en los negocios, en la vida, en fin. Porque la fortaleza mental, como lo decimos, es algo que todos, absolutamente todos, empezamos a desarrollar. Por eso yo también hoy en día hago entrenamiento mental no solo con deportistas, con papás, con ejecutivos, con otro tipo de personas que también están interesados simplemente en tener mejor fortaleza. Lo dice Orlick y Weinberg aquí también, todas las personas necesitan desarrollar su juego mental para ser más eficaces y vivir una vida más satisfactoria. Todos, es más, creo que nosotros somos los primeros que tenemos que trabajar en desarrollar esa fortaleza mental. Orlick habla de un modelo que es el modelo de la rueda de la excelencia. Porque les digo esto para que entendamos que hay autores que han trabajado en modelos de entrenamiento mental. Entonces Orlick tiene uno que es que es la rueda de la excelencia, que lo que dice es que uno debería, para desarrollar fortaleza mental, trabajar en una rueda que tiene todos estos ámbitos. Y si yo trabajo en todos ellos, pues voy a desarrollar fortaleza mental. Weinberg tiene su propio modelo de fortaleza mental. Y para Weinberg su modelo de fortaleza mental se condensa en 4 temas, que son la motivación, cómo afrontamos la presión, la concentración y la confianza. Y ese es el modelo que Weinberg desarrolla. Lo respeto muchísimo en ambos y he tenido la posibilidad de conversar con ambos. Veo cada vez más, ya son personas adultas, su preocupación es por hacer que los deportistas y las personas con las que trabajan sean felices, sean exitosas, sean tranquilas, sean mejores personas. Ese es el principal objetivo cuando tú ves ese tipo de colegas. Y han desarrollado modelos muy fuertes. Humildemente, el O-Chip, que es como yo he denominado el modelo que yo trabajo, pues tiene 3 ejes. En su primera versión, este eje permanece intacto. El primer eje es el eje de la motivación, que es el gusto y el reto, y ahora lo voy a explicar. El segundo eje es el eje del chip, del que yo ya hablaba, los esquemas de pensamiento. Un chip, en una computadora un chip, es una unidad que tiene una gran cantidad de información, ¿cierto? Y nosotros operamos con chips, operamos con esas unidades de información que son las que hacen que nos comportemos de determinadas maneras. Información o chips que por demás a veces ni siquiera somos conscientes de ellos. Y han sido no solo formados con nuestra educación, sino que a veces los heredamos de nuestros padres y incluso de nuestros ancestros, ¿verdad? Y ahora les contaré. Entonces, inicialmente un chip es eso, motivación, o era motivación y pensamiento, y es un círculo porque estos 4 elementos permanentemente se están
traslapando, se están uniendo, están en un proceso. En un segundo momento, OCHIP incluyó un tercer eje, que es el eje de las habilidades psicológicas básicas y emergentes. En un trabajo que hicieron Edwin López y Marcela Navarro en el año 2005, indagando sobre el concepto que entendemos los psicólogos por entrenamiento mental, ellos hablaron del concepto de las habilidades psicológicas básicas, lo que sí o sí un deportista tiene que trabajar: motivación, atención, control de activación, control cognitivo, control emocional. En los deportes grupales, liderazgo, cohesión, comunicación, ¿vale? Todo lo que esté por fuera de ahí, que sin embargo puede influir el deporte, ellos lo consideraron como una habilidad emergente. Ejemplo: tolerancia a la frustración, memoria. La memoria puede ser importante en algunos deportes. Todo el tema psicomotriz, bien, importante. Sin embargo, yo he tenido, por ejemplo, futbolistas profesionales con una pésima coordinación, ojo-pie, pésima, futbolistas profesionales de selección nacional. Entonces uno dice, ¿cómo así? Por eso es una habilidad emergente, porque algunos pueden llegar a tener un alto rendimiento sin contar necesariamente con esas habilidades. En un primer momento, este fue el modelo. Hoy en día, bueno, en ese primer momento, esta es la definición que, después de investigar un montón y de leer un montón de trabajos desde la psicología cognitiva, nosotros construimos para definir lo que es un esquema de pensamiento. Yo ni la voy a leer porque me parece súper complejo, ¿no? Y hoy en día yo no la explico así, no la veo así, pero bueno, ahí está para los teóricos y que les es muy importante la definición, pues ahí está la definición, ¿vale? Yo hoy en día explico los esquemas de pensamiento. Me gusta mucho más este concepto de Chopra. Allí tengo un libro que también se lo recomiendo, se llama Super Cerebro, es un bestseller mundial, y Deepak Chopra es un médico que trabaja, bueno, muchos temas, tiene 18 bestsellers, pero es un médico que trabaja también muy científicamente, y él habla de los pensamientos como algo tremendamente importante y los define como unos surcos, que para mí es una forma muy sencilla de explicarlo. Si nosotros tenemos un pasto alto, ¿cierto?, y tú empiezas a pasar por un mismo sitio, se forma un surco. Así son nuestros pensamientos en la cabeza. Por ejemplo, esta mañana fuimos a desayunar, y es muy interesante ver el surco del pensamiento que todos tenemos en torno a lo que debe ser un desayuno, ¿cierto? Entonces, yo estaba en Argentina, mi padre es argentino, y en Argentina se desayuna café con media luna, pancito así, pequeño y ya. Pues adivinen qué pidió Julia: café y un pancito dulce, ¿cierto? Pero adivinen qué pidió Jeffrey. En temas tan sencillos como eso, uno puede ver los surcos de pensamiento. ¿Por qué se forma ese camino? Porque cuando tú te sientas a la mesa, tu cerebro inmediatamente opta por el surco que tiene implementado. Chilaquiles verdes, no sé, media luna con café, ¿vale? O si, por ejemplo, yo he sido una persona acostumbrada a, no sé, experimentar y probar, pues a mí me dirá, a ver, escoge lo más raro que haya en la carta, no sé, ¿vale? ¿Y eso es parte de creencias? Por supuesto, por supuesto. Entonces, mis surcos están muy marcados. Cada vez que yo llego a una situación, sea la que sea, mi cabeza siempre va a tender al surco, porque no sé si a ustedes les ha pasado, cuando uno llega a un césped altote, un lote que tiene, pues, y hay un camino, tú no dices, no voy a ir por donde no hay camino. No, nuestro cerebro es igual. Él dice, me voy a ir por donde conozco, por el camino. Y si el camino es, comillas, correcto, porque no hay cosas para mí correctas o incorrectas, pero si el camino es correcto, pues ok, buenísimo. Pero si no lo es, que muchos deportistas tienen caminos que no son, tu cabeza igual va a tender a ir hacia allá. ¿Qué es lo que dice Chopra? Pues que obviamente tú necesitas o tú puedes hacer otros caminos. También pasa, ustedes lo habrán experimentado en su vida, que si yo tengo este mismo pastizal y dejo de usar este camino, pues finalmente se va cubriendo, se va cubriendo, se va cubriendo, y si yo instauro otro, pues ese es el que voy a seguir. Esa es para mí la forma más sencilla de definir
lo que es un esquema de pensamiento, ¿correcto? Entonces, con esas predeterminaciones, pues hoy en día esto es lo que es el O-Chip. Es un modelo que tiene 3 ejes: el eje de la motivación, el eje de los pensamientos, que ya van viendo ahí que hemos cambiado el autoesquema por el yo soy y el yo sé, y los esquemas de situación por el yo hago y el pensamiento aso, que ahora voy a explicar. Al interior de eso, pues la superación de momentos críticos, donde hay habilidades, para mí 2 muy claves, que nos ayudan a controlar esos momentos críticos, que son el control de la activación o el control y la atención, ¿vale? No voy a hablar de hecho hoy mucho, en el taller vamos a trabajar con los que estemos ahí algunas cosas de ese eje 3, me voy a detener mucho más en los 2 primeros. El primer eje, me voy para atrás. El primer eje es el eje de la motivación. Ya lo decía Julia, la motivación, bueno, José Lorenzo González, un libro muy viejo, del año 94 creo, o 96, dice que la motivación lo es todo en deporte. Yo creo que obviamente sin motivación no hay comportamiento, ¿cierto? La motivación direcciona, le coloca intensidad al comportamiento y es lo que hace que nosotros persistamos. Esa dirección, intensidad y persistencia de la que habla la mayoría de los autores de las escuelas de motivación se resume para mí en estas 2 palabras: gusto y reto. Lo que más me motiva es lo que más me apasiona, es lo que yo hago porque me gusta. Es más, si estás haciendo algo que no te guste, déjalo. Bueno, ¿sí? Porque si yo, lo dice Napoleón Hill también, si yo no siento esa pasión ardiente, ese deseo, ese fuego interno, yo no voy a ser exitoso, yo no me voy a movilizar. Entonces, para mí, por eso, una variable importantísima que tenemos que cuidar en el deporte es el gusto. Yo cuando tomo un pequeñito y trabajo con tenistas de 8, 7 años, que me encanta, les pregunto: ¿por qué haces este deporte? Sandra, porque me gusta y yo quiero ser profesional del tenis. Claro, también puede que su padre le haya heredado ese surco, ¿sí? Vale, pero a él le gusta, le digo, genial. Si te gusta, pues cuando uno le gusta algo, uno lo disfruta, ¿sí o no? Entonces disfrútalo. Pero un deportista no se queda solo en el gusto, un deportista de rendimiento especialmente, y en la vida, si tú quieres destacarte, pues tienes que tener reto. Reto es que yo quiera ser mejor cada día, que yo quiera desarrollar mi habilidad para dominar mejor mi tarea. Eso es el reto. El reto también es algo que tenemos que promover. Si obviamente estamos orientando, estamos llevando un proceso hacia el rendimiento, pero es que el reto no solo es importante en el alto rendimiento, el reto es importante para destacarte en la vida. Yo insisto, yo creo que yo aquí en este auditorio estoy hablando con personas que no quieren ser personas ordinarias. Es decir, hay que ser personas extraordinarias, salirte de, lo decía Rodrigo ahora en la inauguración, ¿no? Salir de esa zona de confort, pasar a la zona de aprendizaje, eso es ser extraordinario, salirte del común, y eso es el reto. No todos los deportistas tienen reto, habrá personas que se queden haciendo deporte por simple gusto, por placer, ni bueno ni malo. Cuando yo trabajo con rendimiento, yo busco desarrollar ese reto. ¿Bien? El tema de la motivación y ese gusto y ese reto, o más bien ayudarle a una persona a pasar del gusto hacia el reto, implica también ayudarle, lo veremos en el taller, a salir de una visión de túnel a una visión panorámica. A una visión panorámica que es a veces difícil de tener. Y se los voy a poner con una experiencia que me pasa con un chiquito que tengo. Él tiene 12 años, es tenista, más o menos su padre acaba de hacer una academia de tenis para que él pueda entrenar, ¿cierto? Más o menos es así el panorama, o más bien, es así el panorama, yo soy la psicóloga de esa academia. Pero cuando yo le pregunto a él, ven, si fallar no fuera posible, si el dinero no fuera una limitante, que no lo es, y tú no tuvieras chance de fallar,
¿tú qué harías? ¿Qué serías? ¿Qué tendrías? Y él me responde algo como, pues yo jugaría tenis. Ok, ¿y qué es así lo máximo que te despierta, que te hace sentir a ti pasión interna, felicidad? Y él me dice, me haría sentir muy bien y lo máximo que yo querría en mi vida es que mis papás vengan a jugar tenis conmigo. Entonces uno dice, interesante, pero está en una visión de túnel. Y si siguen esa visión de túnel y no hay reto, adivinen qué va a pasar en 2 años. Que probablemente no va a seguir en el tenis. Y no es porque yo quiera que siga o no siga, está bien. Puede hacer lo que él quiera hacer. Pero en la vida es importante aprender a tener una visión un poco más panorámica. Si yo les hiciera esa pregunta a ustedes y les diera 20 minutos para pensar en esas cosas, ¿ustedes creen que sería mucho o poco tiempo? Mucho, mucho. Es lo que tendemos a pensar la mayoría, porque nosotros vivimos con una visión bastante de túnel. Y no es posible, insisto, que haya ese reto si tú no te acostumbras a tener una visión un poco más panorámica. ¿Bien? Eso con respecto a la motivación. Con respecto al pensamiento, con respecto al pensamiento vamos a explorar esos 4 pensamientos. En relación con el autoesquema, en relación con el gusto, uno de los pensamientos más fuertes para mí es el yo soy. Si yo les preguntara a ustedes en este momento, responden eso, ¿no? Dime esa frase, complétame esa frase, yo soy. ¿Ya lo pensaron? ¿Alguien me lo comparte? Yo soy, eso hasta susto, ¿no? Yo soy. A ver. Ok, el yo soy es tremendamente importante. Si un deportista no tiene en su cabeza el chip de yo soy, pues difícilmente para mí va a llegar a cumplir lo que es. Ejemplo, cuando un chiquito me dice, Sandra, yo quiero ser jugadora profesional de tenis, o yo quiero ser jugador profesional de golf, ¿cierto? Yo empiezo a cambiar ese pensamiento por tú eres ahora jugador profesional de tenis. Aunque tenga 12 años, aunque tenga 8, aunque tenga 16 y todavía no haya jugado un torneo del circuito profesional, el pensamiento en el que yo lo empiezo a involucrar es tú eres. Porque si yo no soy capaz de verme en ese surco, más difícilmente voy a llegar. ¿Me explico? Si yo quiero ser el mejor psicólogo del deporte, no del país, sino del mundo, yo tengo que ser capaz de verme desde hoy como el mejor psicólogo del mundo. ¿Sí? Si yo quiero ser, no sé, multimillonario, yo tengo que ser capaz de tener ese panorama en mi cabeza. Si no, yo nunca voy a hacer eso. Es mi teoría, ¿vale? Entonces, ese yo soy, ¿cómo se forma? ¿Cómo se trabaja? De alguna manera, uno, pues obviamente, mientras uno no lo es, tú que tienes unos modelos. Por eso es tan importante escoger mentores y escoger modelos. Por eso yo animo siempre a mis deportistas pues a ver deporte y a ver en su deporte esos deportistas que más se destacan, que mejor se comportan, que mentalmente también uno identifica que lo hacen bien, en fin, que no solo en la cancha, sino fuera del escenario deportivo, tienen una vida que también es exitosa, ¿vale? Es muy importante porque yo empiezo a formar mi yo soy con mis modelos. Ya Julia lo hablaba ahora. Muchas veces el primer modelo, pues obviamente, y el que va marcando mi surco son mis padres. Si mis padres no han hecho deporte, no han sido exitosos en el deporte, tienen un concepto de deporte, pues va a ser más complejo, probablemente, ¿verdad? Pero es importante trabajar en esos modelos. Y luego empezar a reconocer y a afirmar en presente lo que yo quiero ser. Un ejercicio muy sencillo. Quizás las primeras cosas que yo hago con mis deportistas es
trabajar en el establecimiento de metas, normal, como desde la perspectiva motivacional, para llegar a la afirmación de lo que yo quiero ser y luego a ponerla en presente. Entonces, por ejemplo, yo tengo un golfista profesional, tiene 24 años, y el trabajo básicamente fuerte con él en este sentido ha sido el de el modelo, de lo que yo quiero ser. Yo quiero ser, o él lo que está escribiendo hoy en día es: yo soy el primer campeón olímpico de golf colombiano. Ya. Todavía nos faltan 4 años para Tokio, pero si yo no trabajo mi surco desde ahora, no es en Tokio cuando yo voy a trabajar ese pensamiento. Es desde ahora cuando yo lo tengo que creer. Segundo pensamiento, yo sé. El yo soy reconoce en mí esa presencia de lo que yo quiero ser. Pero el yo sé, dice Napoleón Hill, es la capacidad de saber lo que deseas y la determinación de mantenerte fiel a ese deseo hasta verlo realizado. Yo sé es, sí, claro que sí, claro que yo voy a ser campeón olímpico, yo lo sé, así es, esa es la realidad, ¿vale? Claro que sí, yo soy el mejor psicólogo del deporte del país, sí, yo lo sé. Hay una diferencia entre el soy y el yo lo sé. Yo tengo la creencia total. Esa creencia hay que desarrollarla también y hay que trabajarla. Los otros dos pensamientos son: uno, el yo hago. Obviamente, pensar sin actuar no funciona. O sea, si yo pienso algo, lo que pasa es que ese pensamiento tiene que generarme una energía tal y una pasión tal que me lleve a hacer. Pero el hacer son los esquemas de pensamiento de situación. ¿Yo qué tengo que hacer para ser exitoso? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Ese es el yo hago. Y en esa acción, para mí un pensamiento vital es este. El pensamiento a su vez, cero procrastinación. Actuar con suma urgencia. Actuar con sentido de urgencia. O sea, ¿cuándo vas a esperar a ser campeón olímpico? Es ya. ¿Qué tengo que hacer hoy? Porque nosotros y los deportistas estamos muy tendientes siempre a procrastinar, a dejar para mañana lo que yo puedo hacer hoy. Eso es procrastinar, no hacerlo en el momento. Las cosas hay que hacerlas con sentido de urgencia, como si el mundo se fuera a acabar mañana, con esa intensidad hay que hacerlo. Entonces, ese es un pensamiento que yo también trabajo en mis deportistas. No es que mañana sí voy a entrenar bien, Sandra, mañana sí me voy a controlar, mañana sí voy a sonreír. No, mañana no. Porque si hoy ya eres, hazlo hoy. Actúa con sentido de urgencia. Bien. Ahora, esos 4 pensamientos para mí se resumen, y este es ya el final del modelo, en un pensamiento, que es este centro, que es la convicción. La convicción es un acto de fe. La convicción es la certeza absoluta. La convicción es, para mí, O-Chip, hoy en día tiende a ser no O-Chip, sino Chip Cero. Algunos autores como Joe Vitale tiene un libro que se llama Cero Límites. Mabel Katz, que es otra autora que yo sigo, tiene uno que se llama El Camino Más Fácil o Cero Frecuencia. Es cero, convicción es cero, eso es ya, punto. ¿Vale? Entonces, la convicción es la que tiene que estar uniendo todos los ejes. La esfera naranja que aparece alrededor de ella es que esto finalmente impacta todas las dimensiones del deportista, que no me detengo en eso porque ya Julia pues también lo explicó en ese modelo sistémico. A modo de conclusión, la fe es la certeza de lo que se espera, es decir, cuando yo hablo de convicción, yo creo que esto funciona y es lo que yo le transmito a mis deportistas. Sin embargo, pues la psicología nos ha mostrado por muchos medios de las investigaciones cognitivas y más, que los pensamientos, que las palabras, que lo que yo pienso realmente son muy poderosos y funcionan. De todas maneras, para los escépticos,
yo he hecho algunas investigaciones y algunas mediciones más fiables, por decirlo así. Miren, voy a mostrar 3 gráficas de una sola sesión de entrenamiento con algo tan sencillo como, primero una evaluación, todos yo creo que saben interpretar esta gráfica o no, pero bueno, básicamente sabemos que lo que queremos es menos barra roja, o sea, donde no hay oxígeno en mi sangre, a más verde, donde mi sangre está oxigenada y estoy sin estrés. Bien, esto fue una evaluación de 3 minutos y esto es la gráfica posterior, donde no dejo que la deportista, o sea, no hay biorretroalimentación, no ve la pantalla, no ve la señal, solo le digo, hey, 3 minutos, simplemente vas a trabajar tu pensamiento de yo soy tranquilidad, yo soy tranquilidad, yo soy tranquilidad, yo soy tranquilidad, yo soy tranquilidad. Yo había trabajado con esta deportista respiración rítmica, bla, 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 y siempre se salía de casillas y empecé a trabajar esto. Y yo le pregunto a ella, ¿qué es lo que más te sirve, lo que más he hecho? Y dice, pensar que yo soy tranquilidad, Sandra. Y bueno, el resultado obviamente lo muestra, pero miren esta gráfica 3 minutos después trabajando con una palabra tan sencilla como gracias. 3 minutos vas a decir gracias, 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 gracias. Así estés bravo, gracias, gracias, como lo quieras decir. 3 minutos, gracias. Y eso es el resultado. Es decir, funciona. Otras investigaciones, las del doctor Edmondo con los cristales de agua y demás, han mostrado que eso es así y que es muy poderoso el pensamiento. Pero creo que a veces los psicólogos no creemos realmente en el poder que eso tiene. Aquí hay algunas demostraciones. Finalmente, ¿qué es lo que hay que hacer con el tema de los chips? Es soltar. El pensamiento de convicción es no buscar perseguir mi sueño, sino confiar en que el sueño se va a dar. Y aquí les quiero hablar de 3 experiencias muy sencillas. Una primera, yo tengo una deportista de bolo, yo trabajo mucho con bolo, que su sueño era irse a una universidad en Estados Unidos con una beca. Ella quería estudiar diseño de modas. En las universidades donde hay equipos muy buenos, esa es una carrera que no existía. Le ofrecieron una beca en Maryland, inicialmente no pasó el SAT en Colombia, entonces tuvo que postergar un poco el tema, en fin. Pero seguíamos trabajando en, yo soy una jugadora universitaria que estudia diseño de modas, feliz, y es Selección Colombia de bolo. No sabíamos por dónde iba a llegar, suelta el tema. Va a un campeonato mundial juvenil, la persona que está jugando al lado es una persona de Aruba, la ve, le dice, oye, tú estás lanzando muy bien, en mi equipo mi coach está buscando una jugadora más, ven yo te firmo, le mandamos el video. Bueno, al mes esta niña estaba en la Universidad de Savannah, en Estados Unidos, con un excelente equipo de bolo, estudiando diseño de modas, porque en esa universidad esa carrera existe. Bien, suelta. Y segundo ejemplo, para que lo creamos, este año estuve en la Riviera Maya, en un evento, en una academia, y no sé si a ustedes les ha pasado que a veces uno va como turista y se queda sin un peso, sin un dólar, ¿cierto? Porque dice, pues ya me monto al avión y llego a mi casa y alguien me recoge. Bueno, así estaba yo. Y resulta que me tocó quedarme una noche más en Cancún. No tenía hospedaje, la persona que nos recibe, yo pensé que me iba a ofrecer su casa y me dice, ¿dónde te dejo? Y yo, déjame en un hostal porque yo que voy a gastar plata. Yo voy, un hostal, lo más barato que hay, un hostal, $15 creo, yo no tenía ni $15. Pero bueno, ok, llego al hostal y yo digo, bueno, pero yo tengo un pensamiento millonario. Yo voy a salir de esta situación, ¿vale? Le digo al señor del hostal, ¿dónde puedo ir aquí a dar una vuelta, a comer algo? No tenía ni $1 para comer nada, ni para ir. Yo decía, ¿cómo voy a ir mañana al aeropuerto? Me tocará empezar a caminar desde las 4 de la mañana al aeropuerto. En fin, pero fui con ese pensamiento. Salgo, él me indica y salgo a la puerta, de pronto viene un vendaval, ¿cierto? Y aterriza delante mío un billete de $50. Tengo una mente millonaria. Algunos dicen, Sandra,
nos estás cañando, pero no, es verdad. Hay que creer, hay que tener convicción. Entonces, con eso, lo último que quiero decirles es que hay que vaciar el vaso y ser adaptable. Y Chopra dice que ser adaptable, y con esto cierro, es dejar de repetir lo que no le ha funcionado, hacerse a un lado y pedir una solución nueva, dejar de luchar en el nivel de problema, pues la solución nunca está ahí. Cuando se detonen los estresantes usuales, aléjese, vea la ira justa como lo que en verdad es, ira destructiva disfrazada para aparentar ser positiva, reconstruya los lazos que se han deteriorado, asuma una parte de la carga mayor de la que cree merecer y deje de darle tanto peso a estar en lo correcto. En el esquema global de las cosas, tener la razón es insignificante en comparación con ser feliz. Los invito a que sean adaptables, que busquen su felicidad y que trabajen su fortaleza mental. Muchas gracias. Bueno, de nuestra parte, a nombre de Instinto, la verdad es que agradecer siempre que tenemos la oportunidad de convivir en lo profesional con Sandra, aprendemos demasiado. Muchas gracias por compartir con nosotros. Y bueno, le damos el agradecimiento a la constancia. En nombre del Instinto Team le damos un obsequio. Qué bello. Muchas gracias. Ah, divino. Gracias. Fotico. Bueno, en estos momentos vamos a hacer un pequeño receso de 15 minutos para que también despejen un poco. A la salida, por donde entraron, hay café, galletas, agua, y los convocamos nuevamente para la siguiente conferencia. Gracias. No importa temas en el tiempo. Claro, no, está bien. Sí, está bien. Vamos a ver talleres.